me llamo Laura. Solía pensar que tenía todo resuelto, un buen trabajo como subdirectora de finanzas en una gran empresa, un esposo y un hijo pequeño. No éramos ricos, pero estábamos cómodos, al menos eso creía yo. Mi esposo Tom trabajaba en ventas electrónicas, sus ingresos eran irregulares. Algunos meses traía a casa un buen sueldo, otros apenas lograba salir adelante. Pero lo hacíamos funcionar. Durante 7 años habíamos estado ahorrando para comprar una casa. No fue fácil, pero yo estaba decidida. Cada centavo extra iba a nuestra cuenta de ahorros. Recortaba cupones, compraba marcas genéricas, cocinaba en casa en lugar de comer fuera. Tom a veces se quejaba, pero pensé que lo entendía. Todo se desmoronó un domingo por la tarde. Estábamos buscando casas de nuevo, revisando listados en línea. Tom señaló la pantalla, sus ojos iluminados. Mira esta, Laura. Es perfecta. Me incliné para verla. Era hermosa, tengo que admitirlo, espaciosa, moderna, con un gran patio trasero. Pero cuando vi el precio, mi corazón se hundió. Tom, no podemos permitirnos eso. Está muy fuera de nuestro presupuesto. Esperaba que suspirara y siguiera adelante, habíamos tenido esta conversación antes. Pero esta vez algo en él se rompió. Por supuesto que no podemos permitirlo, gritó, cerrando de golpe su portátil. Nunca podemos permitirnos nada. Todo lo que haces es ahorrar, ahorrar, ahorrar. Se puso de pie, caminando de un lado a otro por la habitación. Para la casa, para la educación de Jamie, pero ¿dónde está la recompensa, eh? ¿Cuándo podremos disfrutar realmente de la vida? Tom, cálmate. No, no me calmaré. Estoy harto de esto, Laura. Harto de apretarnos el cinturón, harto de no ir nunca a ningún lugar agradable, harto de usar la misma ropa año tras año. Me merezco algo mejor que esto. Me merezco una vida mejor y una mejor esposa. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sentí mis mejillas arder, las lágrimas asomando a mis ojos, pero tragué fuerte, negándome a dejarlas caer. Tom, por favor, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Solo respira profundo. Necesitamos ser pacientes. Ya casi llegamos con nuestros ahorros. Solo calmémonos y hablemos de esto. Pensé que mis palabras lo calmarían, que podríamos tener una discusión racional, pero estaba equivocada. El rostro de Tom se contorsionó de ira y, sin decir otra palabra, salió furioso de la habitación, cerrando la puerta tan fuerte que las ventanas temblaron. Pensé que las cosas mejorarían después del arrebato de Tom, pero no podía estar más equivocada. Al día siguiente, Tom llegó a casa con bolsas de compras llenas de ropa de diseñador y un reloj inteligente nuevo. Lo miré, confundida. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Él se encogió de hombros, una mirada desafiante en sus ojos. Solo me estoy dando un gusto. ¿Tienes algún problema con eso? Me mordí la lengua, no queriendo empezar otra pelea, pero en la semana siguiente solo empeoró. Tom empezó a gastar todo su sueldo en restaurantes lujosos, gadgets caros y noches con sus amigos. Una noche, mientras salía por la puerta con un traje nuevo, no pude contenerme más. Tom, ¿qué pasa con nuestros ahorros? La casa. Se volvió hacia mí, su rostro duro. La vida es demasiado corta, Laura. Ya no voy a ahorrar para un futuro que quizá nunca llegue. Quiero vivir ahora. ¿Y qué hay de la educación de Jamie?, insistí. Tom se burló. Mis padres no pagaron por mi educación y salí bien. Puede obtener préstamos o becas. Además, podemos seguir alquilando, no hay necesidad de malgastar dinero en una casa. Sentí que estaba hablando con un extraño. Este no era el hombre con el que me casé. A medida que las semanas se convertían en meses, el comportamiento de Tom se volvió cada vez más escandaloso. Comenzó a quedarse hasta tarde casi todas las noches. Los fines de semana, de repente tenía viajes de negocios,
algo que nunca había ocurrido en todos sus años en la empresa. Y cuando estaba en casa, era como vivir con un crítico constante. Nada de lo que hacía estaba bien. Tienes que masticar tan fuerte, espetaba durante la cena. Ese vestido te hace ver desaliñada, decía mientras me preparaba para el trabajo. No puedes mantener la casa más limpia, se quejaba, arrojando sus calcetines sucios al suelo. Cada día me sentía encogiéndome, volviéndome más pequeña bajo su constante bombardeo de críticas. Intenté hablar con él, tratar de entender que había cambiado, pero solo ponía los ojos en blanco y se alejaba. 6 meses, 6 largos y miserables meses de esta nueva realidad. Apenas reconocía mi vida. El hogar cálido y amoroso que pensé que habíamos construido juntos se había vuelto frío y hostil. Finalmente, una noche, tuve suficiente. Tom acababa de terminar de destrozarme por la cena que había cocinado, una comida que solía ser su favorita. Tom, dije, mi voz tranquila pero firme, creo que necesitamos vivir separados por un tiempo. Esperaba una discusión, quizá incluso remordimiento. Lo que no esperaba fue la expresión de alivio que cruzó su rostro. Sí, dijo asintiendo. Creo que es una buena idea. Su fácil acuerdo se sintió como un puñetazo en el estómago, pero también confirmó lo que había temido durante meses: el hombre que amaba, la vida que habíamos construido juntos, ya se había ido. Los días después de que Tom se fue fueron una extraña mezcla de soledad y paz. Me decía a mí misma que esta separación era temporal, que Tom se daría cuenta de lo que estaba perdiendo, enfrentaría las duras realidades de la vida por su cuenta y volvería apreciando todo lo que habíamos construido juntos. Fui tan ingenua. Era una tarde de martes cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Al principio lo ignoré, concentrándome en ayudar a Jamie con su tarea, pero cuando las notificaciones siguieron llegando, decidí revisar. En el momento en que abrí mi aplicación de redes sociales, mi corazón se detuvo. Allí, en la parte superior de mi feed, había una foto que destrozó mi mundo. Tom, mi esposo, estaba de pie en un yate, su brazo alrededor de una impresionante rubia con piernas que parecían no terminar nunca. Ambos sonreían, el mar azul extendiéndose detrás de ellos. Pero fue el pie de foto lo que realmente me afectó, comenzando una nueva vida. Me retiré a la cocina, mis manos temblando mientras leía los comentarios. Amigos, familia, compañeros de trabajo, todos preguntaban lo mismo: ¿quién es esa mujer con Tom? Luego, 5 días después de que apareció la foto, hubo un golpe en la puerta. La abrí para encontrar a Dan parado allí, bronceado y feliz, más feliz de lo que lo había visto en años. Necesitamos hablar, dijo, pasando junto a mí hacia la casa. Lo seguí hasta la sala de estar, mi corazón latiendo con fuerza. Tom, ¿qué está pasando? ¿Quién era esa mujer en la foto? Se volvió para enfrentarme, una sonrisa burlona en su rostro que hizo que mi estómago se revolviera. Esa es Vanessa, mi novia. La habitación pareció girar. ¿Novia? Pero estamos casados, solo separados. Vamos, Laura, me interrumpió. No pretendamos. Nuestro matrimonio ha terminado desde hace mucho. Vanessa y yo llevamos 6 meses juntos. ¿6 meses? Las piezas encajaron, su repentino cambio de comportamiento, las noches fuera, los viajes de negocios. Me sentí enferma. Es rica, continuó Tom, ajeno a mi angustia, y divertida. No aprieta el cinturón ni se obsesiona con ahorrar. Vive el presente. Además, añadió con una sonrisa cruel, es mucho más interesante y hermosa que tú. Quiero casarme con Vanessa, empezar de nuevo. Asentí lentamente. En ese momento, me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado mucho antes de esta conversación. Quizá había terminado en el momento en que él había cerrado la puerta de un portazo 6 meses atrás. Está bien, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Si eso es lo que quieres, nos divorciaremos. Tom lució sorprendido,
como si esperara una pelea, pero yo ya no quería pelear. Mientras se iba, ya al teléfono con su abogado, me dejé caer en el sofá. Los trámites del divorcio fueron un torbellino de papeleo y jerga legal. Tom y yo acordamos la custodia compartida de Jamie. Quería que Jamie tuviera a ambos padres en su vida, a pesar del desastre que habíamos hecho de nuestro matrimonio. Pero incluso con el divorcio finalizado, estaba lejos de estar bien. La traición, la humillación pública, la repentina agitación de toda mi vida me golpearon como una tonelada de ladrillos. Me encontré luchando por levantarme de la cama por las mañanas, apenas pudiendo concentrarme en el trabajo. Fue entonces cuando decidí ver a una terapeuta. La doctora Reynolds era una mujer mayor amable, con ojos gentiles. Laura, dijo en nuestra primera sesión, lo que sientes es normal. Has experimentado un trauma significativo, pero estás aquí, y ese es el primer paso hacia la sanación. Esas sesiones se convirtieron en mis salvavidas. Poco a poco, con la ayuda de la doctora Reynolds, comencé a procesar mis emociones, a entender que las acciones de Tom eran sobre él, no sobre mí. Por el bien de Jamie, me esforcé por sanar, por seguir adelante. Me volqué en mi trabajo, comencé a hacer ejercicio, incluso me uní a un grupo de apoyo para mujeres divorciadas. Paso a paso, sentí que emergía de la niebla de la depresión. Luego Tom se casó con Vanessa. Traté de estar feliz por Jamie, parecía gustarle lo suficiente. Pero las cosas empezaron a cambiar. Comenzó inocentemente. Tom pidió tener a Jamie un fin de semana aquí, un día extra allá. Estuve de acuerdo, queriendo fomentar su relación. Pero pronto esos fines de semana se convirtieron en semanas. Jamie, le pregunté un día, ¿no quieres pasar más tiempo aquí en casa? Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. La casa de papá es más divertida. Eso debería haber sido mi primera señal de advertencia, pero lo ignoré, diciéndome que era natural que un chico quisiera pasar tiempo con su padre. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Jamie pasaba cada vez menos tiempo conmigo. Cuando venía a casa, estaba diferente, distante, y siempre parecía tener ropa nueva, juguetes nuevos, historias de emocionantes viajes y aventuras. Finalmente, después de otro fin de semana en que Jamie rogó quedarse en casa de su padre, lo senté para hablar. Cariño, ¿qué está pasando? ¿Ya no te gusta estar aquí? Jamie se inquietó, sin mirarme a los ojos. Es que papá y mamá me dejan hacer lo que quiero. Mamá, repetí, confundida. Sí, Vanessa. Me compra cosas geniales todo el tiempo. Vamos a parques de diversiones y restaurantes elegantes. Es mucho más divertido que aquí. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Jamie, sabes que no podemos permitirnos. Ese es el problema, estalló. Nunca quieres gastar dinero en nada divertido. Siempre es, ahorra esto, presupuesto aquello. Papá dice que estás atrapada en el pasado, siempre preocupándote por el futuro en lugar de vivir ahora. Las cosas se descontrolaron rápidamente después de eso. Jamie comenzó a negarse a venir a casa. Cuando lo hacía, se quejaba constantemente, comparando mi modesta casa desfavorablemente con el estilo de vida lujoso de Tom y Vanessa. El golpe final llegó un martes lluvioso. Había estado tratando durante días de que Jamie viniera a cenar. Cuando finalmente llegó, echó un vistazo a nuestra sala de estar y se burló, Dios, este lugar es como un granero comparado con la casa de papá. Ya no quiero vivir aquí. Los meses pasaron, cada uno más difícil que el anterior. Observé desde la distancia cómo mi hijo crecía, volviéndose cada vez más distante. Cada vez que me acercaba, me encontraba con indiferencia o franca hostilidad. Luego llegó el día que destrozó lo que quedaba de mi mundo. Era el cumpleaños número 14 de Jamie. Había esperado, quizás tontamente, que quisiera pasarlo conmigo. En cambio, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. Mamá, la voz de Jamie era fría, distante.
Necesito hablar. Nos encontramos en un café, terreno neutral. Jamie se sentó frente a mí, luciendo más como un extraño que como mi hijo. Luego soltó la bomba. Quiero que renuncies a tus derechos parentales, dijo, su voz firme. Vanessa quiere adoptarme. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? Jimmy, soy tu madre. No, me interrumpió. Vanessa es mi mamá. Ha estado ahí para mí, me entiende. Ella y papá pueden darme la vida que quiero. Dudó, luego continuó, ella no puede tener hijos propios. Quiero ser su hijo legalmente. Me senté allí, aturdida, mientras Jamie exponía su plan. Tom y Vanessa ya habían hablado con un abogado, todo lo que necesitaban era mi firma. Durante las siguientes semanas, Tom y Vanessa presionaron duro. Tom estaba triunfante, jactancioso. Quería luchar, cada instinto maternal en mí gritaba aferrarme a mi hijo. Pero al mirar el rostro de Jamie, viendo la determinación allí, supe que solo lo empujaría más lejos. Con el corazón pesado, firmé los papeles. La finalidad de ello me destrozó. Caí en una profunda depresión. Si no hubiera sido por mi madre, no estoy segura de haber sobrevivido. Se mudó conmigo, obligándome a comer, a levantarme de la cama, a seguir viviendo. Lentamente, dolorosamente, comencé a reconstruir mi vida. Me volqué en el trabajo, comencé a ser voluntaria en un refugio de animales local, cualquier cosa para llenar el vacío que dejó la ausencia de Jamie. 3 años después del divorcio, conocí a David. Era amable, exitoso y paciente. Escuchó mientras le contaba mi historia, ofreciendo apoyo sin juicio. Cuando David propuso matrimonio, me sorprendí a mí misma diciendo que sí. Mientras intercambiábamos votos, sentí una mezcla de alegría y tristeza. Esta no era la vida que había planeado, pero quizás era la vida que estaba destinada a tener. Justo cuando pensaba que tenía mi nueva vida resuelta, descubrí que estaba embarazada. La noticia me golpeó como una oleada de emociones, alegría, miedo, emoción y una punzada de tristeza al recordar al hijo que había perdido. David estaba encantado, siempre había querido hijos pero nunca había tenido la oportunidad. Nos dedicamos a preparar todo para el bebé, transformando una de las habitaciones de nuestra nueva casa en un nursery. La casa. Era todo lo que siempre había soñado y más, espaciosa, con un hermoso jardín y una vista que me quitaba el aliento cada mañana. Mientras estaba en la cocina, mi mano descansando sobre mi creciente vientre, no podía evitar pensar en lo diferente que era esto de la vida que había tenido antes. Intenté no pensar en Jamie. Nunca llamaba, nunca respondía a mis mensajes. Pero no podía evitar revisar sus cuentas de redes sociales. Al principio, me decía a mí misma que era solo para asegurarme de que estaba bien, pero a medida que navegaba por fotos de fiestas lujosas, autos caros y vacaciones exóticas, sentía una creciente inquietud. El chico despreocupado que había criado se había ido, reemplazado por un joven que parecía valorar la riqueza y el estatus por encima de todo. Observé con el corazón pesado mientras publicaba sobre plebeyos que no podían permitirse ropa de diseñador o se quejaba de tener que interactuar con gente común en eventos. La gota que colmó el vaso fue cuando compartió una diatriba sobre cómo las personas por debajo de su nivel no deberían ser permitidas en ciertos clubes. Ese día, con lágrimas en los ojos, dejé de seguir sus cuentas. Me dolía demasiado ver en lo que se había convertido. Pasaron los meses y nuestra hija Emily llegó al mundo. Al mirar su diminuto rostro, le prometí en silencio que nunca la dejaría ir, que nunca dejaría que nadie la apartara de mí. A medida que Emily crecía, comenzamos a hacer viajes en familia, nada extravagante, solo escapadas de fin de semana a la playa o visitas a ciudades cercanas. Me encantaba ver los ojos de Emily iluminarse ante nuevas experiencias, escuchar sus risas encantadas mientras David la balanceaba en las olas. La vida se estableció en una rutina feliz. Casi había olvidado lo que se sentía estar constantemente en tensión, siempre preocupada por el dinero o la próxima discusión.
Con David y Emily, me sentía segura, amada, contenta. Luego llegó el día que volvió a poner todo patas arriba. Era un soleado sábado por la tarde. David había llevado a Emily al centro de entretenimiento para pasar tiempo de padre e hija, y yo disfrutaba de un raro momento de tranquilidad poniéndome al día con la lectura en nuestra sala de estar. El timbre sonó, sobresaltándome. No esperábamos visitas. Curiosa, fui a abrir. En el momento en que abrí la puerta, mi corazón se detuvo. Parado en mi entrada, luciendo mayor y de alguna manera tanto familiar como extraño, estaba Jamie. Ahora era más alto, sus rasgos juveniles afilados en los de un joven. Vestía de forma costosa, un reloj de oro brillando en su muñeca. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención, eran duros, calculadores, tan diferentes de los cálidos ojos marrones que recordaba. «Hola, mamá», dijo, su voz más profunda de lo que recordaba. «¿Cuánto tiempo sin verte?» Me quedé congelada, incapaz de hablar. Los ojos de Jamie recorrieron el interior, tomando nota del vestíbulo con sus altos techos y decoración elegante. Soltó un silbido bajo. «Vaya, tienes una casa muy bonita. Parece que no te va nada mal», su tono era casual, casi burlón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Jamie», logré balbucear finalmente, «¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?» Se encogió de hombros, una sonrisa ladeada en sus labios. «La abuela me lo dijo». «No te preocupes, tuve que esforzarme para que me lo dijera. Es bastante protectora contigo». Hice una nota mental para agradecer a mi madre más tarde y tener una conversación seria con ella sobre los límites. «¿Puedo pasar?», preguntó Jamie, sin esperar respuesta mientras pasaba junto a mí hacia la casa. Me quedé en la sala, observando cómo Jamie entraba y se desplomaba en nuestro impecable sofá blanco como si fuera el dueño del lugar. «¿Qué sucedió, Jamie? ¿Por qué estás aquí?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Soltó una risa amarga. «Oh, es una verdadera telenovela, mamá. Resulta que mi querida madrastra no era tan devota como todos pensábamos. Vanessa se divorció de papá y nos echó a ambos de la casa. ¿Puedes creerlo? Esa bruja cazafortunas encontró un modelo más joven y decidió que ya no nos necesitaba». Me estremecí ante su lenguaje crudo, pero él continuó sin parar. «Supongo que aposté al caballo equivocado, ¿eh?». Me miró fijamente. Debería haberme quedado con la buena y confiable mamá en lugar de perseguir la buena vida con esa. Sus palabras me hirieron, trayendo de vuelta todo el dolor de su rechazo. Pero antes de que pudiera responder, cambió de tono. «Pero bueno, agua pasada, ¿no? Sigues siendo mi mamá. Tenemos mucho tiempo perdido que recuperar». Su tono era jovial, pero había algo inquietante en sus ojos que me puso nerviosa. Respiré hondo. «Jamie, no estoy segura de que sea tan simple. Tú elegiste sacarme de tu vida. Legalmente, ya no soy tu madre». Agitó su mano con desdén. «Técnicamente. La sangre es más espesa que el agua y todo eso. Además», sonrió, «piensa en todo el dinero que ahorraste al no tener que criarme estos últimos años. Es justo que compartas algo de eso ahora, ¿no?». Y ahí estaba, la verdadera razón de su repentina reaparición en mi vida. «Lo siento, Jamie, pero no puedo simplemente darte dinero», dije firmemente. «Tengo responsabilidades aquí. Tengo una hija que criar». «Ah, así que me reemplazaste», interrumpió, su risa fea y amarga. «Te conseguiste una nueva y brillante hija y te olvidaste por completo de tu primogénito». Sentí que mi temperamento aumentaba, pero luché por mantener la calma. «No es así, Jamie. Mira, si necesitas ayuda, quizá podría hablar con David para conseguirte un trabajo». «¿Un trabajo?», se burló, interrumpiéndome de nuevo. «No necesito un trabajo, necesito dinero». «Vamos, mamá, me lo debes». «No te debo nada», dije,
mi voz finalmente endureciéndose. Tomaste tu decisión hace años. Lamento que estés en una situación difícil, pero no puedo simplemente darte dinero. Su rostro se oscureció, toda apariencia de amabilidad desapareciendo. Eres una bruja egoísta y gorda, gruñó, saltando de su asiento. Papá tenía razón al dejarte. No eres más que una vieja odiosa que se preocupa más por su cuenta bancaria que por su propio hijo. Antes de que pudiera responder, salió furioso, cerrando la puerta tan fuerte que un cuadro cayó de la pared. Me hundí en el sofá, mis piernas ya incapaces de sostenerme. Las lágrimas brotaron de mis ojos, derramándose mientras sollozos profundos sacudían mi cuerpo. Este joven enfadado y con derecho, ¿cómo podía ser mi Jamie? ¿En qué me había equivocado? ¿Fue culpa mía por no luchar más para mantenerlo, o fue el resultado inevitable del estilo de vida que Tom y Vanessa le habían dado? No sé cuánto tiempo estuve allí llorando. Todo lo que sé es que cuando escuché la llave de David en la cerradura, me apresuré a secarme los ojos, sin querer preocuparlo a él o a Emily. Pero en cuanto David entró, Emily caminando a su lado, me miró y supo que algo andaba mal. Laura, ¿qué pasó?, preguntó, la preocupación marcada en sus facciones. Miré a mi esposo, luego a mi hija, su rostro inocente mirándome confundida al ver a mamá molesta. En ese momento, tomé una decisión. Esta era mi familia ahora. Jimmy había tomado su decisión hacía mucho tiempo y no podía permitir que su reaparición destruyera la vida que había reconstruido. A la mañana siguiente de la visita inesperada de Jamie, mi teléfono sonó. Era mi madre, su voz una mezcla de preocupación y emoción. Laura, Jamie vino a verme. Necesitaba dinero, así que le presté algo. Pensé que querría saber que está bien. Mi corazón se hundió. Mamá, por favor, no le des más dinero. No es el Jamie que conocíamos. No quiere trabajar, solo quiere dinero fácil. Prométeme que no le darás más. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina, mi cabeza entre las manos. Sabía que esto no había terminado. Efectivamente, unos días después, mi madre volvió a llamar, esta vez aterrorizada. Jimmy había regresado, exigiendo más dinero. Cuando ella se negó, se volvió agresivo, gritando y golpeando su puerta. Esa fue la gota que colmó el vaso. David y yo actuamos de inmediato. Dejamos a Emily con los padres de David y nos mudamos a la casa de mi madre por la semana. Nos turnábamos para permanecer despiertos, siempre en guardia. La confrontación que habíamos temido finalmente llegó en una lluviosa noche de jueves. Jamie apareció, claramente ebrio, golpeando la puerta. Abrí la puerta, David justo detrás de mí. Jamie, necesitas irte ahora. Sus ojos estaban salvajes, desenfocados. No hasta que obtenga lo que es mío, avanzó, pero David lo bloqueó. Te advierto, balbuceó Jamie, los haré lamentarlo si no me dan lo que quiero. Fue entonces cuando David llamó a la policía. Mientras esperábamos que llegaran, Jamie continuó despotricando y amenazándonos. Mi madre se encogía en el fondo, agarrándose el pecho. La visión de su miedo y dolor me rompió el corazón. Cuando llegó la policía, rápidamente sometieron a Jamie y se lo llevaron. Mientras el coche patrulla se alejaba, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Esa noche, contacté a Tam en las redes sociales, esperando que pudiera ayudar a Jamie. Su respuesta fue fría. No es mi problema ya. Vanessa me dejó, se llevó todo lo que tenía. Tengo mis propios problemas. Jimmy está solo. Al leer sus palabras, sentí que los últimos hilos de mi vida anterior finalmente se rompían. Al día siguiente, fui al tribunal y solicité una orden de restricción contra Jamie. Fue lo más difícil que he hecho, pero sabía que era necesario para proteger a mi familia. Pasaron meses, luego años. Nunca volvimos a ver a Jamie. A veces me quedaba despierta por la noche preguntándome dónde estaba, si estaba bien, pero gradualmente esas noches de insomnio se hicieron menos frecuentes.
La vida continuó. Emily creció hasta convertirse en una niña brillante y curiosa. El negocio de David prosperó. Una tarde de domingo, mientras veía a David empujar a Emily en el columpio de nuestro patio trasero, sentí una profunda sensación de paz inundarme. Esta era mi vida ahora, no perfecta, pero llena de amor, risas y alegría.